¿Qué sabés de esta Victorinox alargada de una hoja? Acá te cuento todo. Vamos ya mismo con el amigo Chris. A ver... Navaja Victorinox modelo Sentry, en cachas de ceñidor, color blanca y color roja. La blanca vemos que tiene el escudo con el fondo y esta navaja consta de una sola herramienta, que es la hoja. Muy ligera, muy portable. Y la roja, estas dos preciosidades, modelo Sentry. Espero que os haya gustado. Excelente lo de Chris. No dejen de visitar su canal Chris Guard, donde van a tener sobre afilado y navajas en general. Para lo que les gusta catalogar las navajas prolijamente, el número identificador es 0.6910 en el caso de la roja, y en el caso de la blanca es 0.6910.7. Y después vamos a hablar de la importancia si es Rofrey o no y qué nombre corresponde. Pero por ahora nos vamos a ver una rara de la mano de José Calderón. Victorinox Ecoline 2.6910. El modelo Sentry o posteriormente la Excelsior de una sola hoja, con cachas de nylon, sin anilla y sin herramientas de cacha. Una navaja de 84 milímetros por 19 milímetros de ancho y 9 milímetros de grosor, y con un peso de solo 19 gramos. Apareció por última vez en el catálogo del año 2013. ¿Cuándo apareció esta navaja? ¿Cuándo se llamó Sentry? ¿Cuándo se llamó Excelsior o Excelsior One Blade o Junior? Todas estas cosas se vienen ahora. Para entender eso, primero conozcamos un poco más en detalle su historia. La historia de este modelo comienza en los años 20, cuando aparece el modelo 71, que es un hermano mayor del 51, que lo vimos en las navajas de 75 milímetros. Estas navajas, el 71, venía mayormente en celuloide celidor en colores blanco, rojo y negro. También las imitaciones en carey, marfil, nácar y cuerno. Imitaciones estoy hablando. Se lo podría encontrar en las versiones más de lujo, es decir, en acero inoxidable, en nácar, nácar real, cuerno real, y también en acero inoxidable torneado. La podíamos ver en los catálogos del año 42 y del año 46. Después de los años 50, me costó mucho encontrar este modelo en catálogos. Sé que en algún momento se llamó Junior, porque lo dice 3 páginas que respeto mucho, como son Liaf Vic, el Sinox y Zack Wiki. Entonces en algún momento fue Junior. También en algún catálogo de navajas Alox se la ve con el número 1071, y bueno, en este caso R+, porque es Alox rojo con cruz. La vería en otro catálogo del año 1989, donde, si ven en el detalle, da una variación con el símbolo de Boy Scout, que sale en el folleto de los Boy Scout en el año 90. Entonces, en el 89 era el catálogo donde la veríamos como una variación, pero no tenía la foto, y en el folleto de los Scouts ya estaba. En el último catálogo que la encontraría como Sentry sería en 1996, y acá tenemos la foto con el símbolo de los Boy Scouts. A partir de allí no la vería hasta el 2006, donde sin foto aparecería como una variante de la Excelsior con una sola hoja. Así también aparecería hasta el año 2017. En el año 2021 aparecería con foto y el nombre Excelsior.
pero sería la última vez que la veríamos porque se dejó de fabricar. Una hermosa navaja, la forma de estas alargadas, que eran las navajas de damas y caballeros, es una belleza. Si quieren conocer las 75 milímetros con esta forma, pueden verlas en este video. Y si quieren ver el Pocket Pal y la Excelsior, lo pueden ver en este video.